Tecnológico Nacional de México presenta. Bienvenidos al programa número 11 de Multiverso TecNM, un programa del CIDED para el Tecnológico Nacional de México. Dedicamos este programa a las quintas jornadas académicas de ciencias básicas del CIDED, organizadas por los profesores de la especialización en aprendizaje y enseñanza de las ciencias básicas de este centro. En este programa les presentamos una serie de entrevistas con los conferencistas magistrales. Les comentamos que estas conferencias están disponibles para que las vean completas en el canal CIDED en YouTube. Los invitamos a que las vean y las compartan. Esperamos que estas entrevistas sean de interés para los profesores de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México y, por extensión, para los profesores de todos los niveles académicos involucrados en la docencia de las matemáticas, la física y la química. Comenzamos. Hola, estamos con el doctor Mauricio dos Santos Matos de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Gracias también. Estuvo aquí con nosotros con motivo de las jornadas de ciencias básicas. ¿En qué consistió su conferencia? ¿Qué conferencia dictó? Hablé específicamente sobre dos temáticas, lenguaje y tecnología, intentando profundizar la discusión de cada una de ellas, como también la relación entre tecnología y lenguaje, que son dos temáticas muy importantes en nuestra era tecnológica. ¿Qué aspectos relevantes podríamos analizar de esta relación entre la tecnología y el lenguaje? Cuando se habla de educación, las dos temáticas son fundamentales. El lenguaje es el soporte de todo el proceso de comunicación. La tecnología también es un soporte. Principalmente es un soporte de conversión de ese lenguaje, de virtualización del lenguaje. Nosotros no estamos más en una sociedad oral, pero estamos ahora en una sociedad digital, que necesita la conversión de la lenguaje en otras formas de expresión, otros lenguajes, como el lenguaje digital. Esta conversión o esta evolución, digamos, de la escritura o de lo oral inicialmente, luego a la escritura y ahora a la digitalización, ¿cree usted que esté afectando de alguna manera la forma en que se enseña, en que se aprende? Creo que sí, porque en este caso hay una apertura de nuevas posibilidades. Siempre cuando algo nuevo aparece, es posible pensar en otras formas, porque hay limitación. Todo lenguaje tiene una limitación. Cuando tienes otras formas, es posible empezar a reflexionar sobre cómo enseñar de otra manera, principalmente con ese otro contexto que vivimos, que es un contexto tecnológico. Ahora, muchos docentes o universitarios que nos dedicamos a la docencia, tenemos una desventaja en relación con los jóvenes. Ellos son nativos digitales y muchos de nosotros no. Para ellos es más natural trabajar con la tecnología, para nosotros o algunos de nosotros no. ¿Qué aconseja en esos casos? En ese caso, siempre hay una diferencia, porque normalmente la persona hace su formación inicial en un contexto. El contexto cambia completamente. Y otras personas nacen en este contexto, son nativos digitales. Pero hay que hacer una cierta relación entre los contenidos y la estructura tecnológica. Pero la presencia de la tecnología es necesario manejar, comprender cómo se pasa, como las influencias. Entonces, en este caso, el profesor, el maestro, tiene que tener una formación continua, un interés continuo de cómo la tecnología desarrolla y cómo los alumnos se apropian de la tecnología para conseguir
planear, conseguir manejar el proceso educativo. ¿Qué ventajas ve usted en el uso de las tecnologías actuales en la docencia, en la enseñanza? Y también, ¿qué riesgos ve? Ventajas y riesgos. La ventaja es que hay una ampliación de posibilidades formativas, posibilidades de alcanzar personas que no son alcanzadas, posibilidades de romper con algunas estructuras, el presencial, a estructura de un proceso de enseñanza y aprendizaje específica y restrita en un espacio. En este caso ampliamos el espacio, hay muchas otras posibilidades. El riesgo es risco de la tecnología convertirse en un mito, en modismo, solo esto. El riesgo es comprender que el diferente es bueno. No, el diferente tiene que abrir nuevas posibilidades, que tiene que hacer una relación con otros objetivos educativos para serem alcançados que com outras tecnologias não seriam possíveis serem imaginadas. Es decir, la tecnología no es un fin en sí mismo y no porque se use la tecnología es nuevo. Sí, de la tecnologia podemos comparar com el camino. Es un camino. É um caminho desconhecido hasta ahora, pero para conocerlo es necesario caminar. Perdón, ¿qué recomendaría o qué recomienda entonces a los profesores, a los docentes en relación al uso de la tecnología? Primero, hacer una revisión de todas las cosas que se pasan en el ambiente escolar. Lo que puede lograr, las dificultades que tienes, y mirar la tecnología con una forma de contestar todas las dificultades que se tienen. Pero no empezamos mirando la tecnología. La tecnología tiene que ser mirada a partir de foco, de olhar de la educación. Esto es importante. Primero, la esencia educacional, la esencia educativa. Después, cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver algunos problemas, ¿no?, que no son resolvidos por las tecnologías existentes ahora. Es decir, la educación debe tener sus propios objetivos muy claros y en este sentido la tecnología es una herramienta, una plataforma. Sí, la tecnología es una herramienta, pero también es un lenguaje. Y para apropiarse de este lenguaje es un aspecto importante, porque hoy las comunicaciones son hechas de manera muy distinta de años atrás. La apropiación del lenguaje es fundamental para mantener la comunicación, que es una herramienta principal del proceso educativo. Doctor, le agradezco muchísimo su participación en este evento de las jornadas académicas en ciencias básicas del CIDED y esperamos que esté con nosotros en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Mucho agradezco también la posibilidad de socializar la experiencia, de contenidos y de posibilitar momentos para reflexionar temas muy importantes en la educación. Continuamos con ustedes. Entérate de los avances en investigación y desarrollo educativo. Te esperamos en el Congreso CIDED 2016. Envía tu ponencia o agenda tu asistencia al Congreso CIDED 2016 y ponte al día. Congreso CIDED 2016, 23, 24 y 25 de noviembre. Infórmate en www.cided.edu.mx. Ahora estamos con el doctor Carlos Eduardo Rodríguez García, que nos acompaña también como conferencista en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Él nos acompaña procedente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su conferencia es Estrategias de uso de las TIC para estudiantes de Ingeniería Física. Doctor, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias de antemano al Tecnológico Nacional de México pues por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí.
Bienvenido, gracias. A ver, doctor, platíquenos en qué consiste, cuál es el enfoque de su conferencia, qué recomiendas en relación al diseño de estrategias para el uso de las TIC. Bueno, esta plática, bueno, estuvo dirigida a los maestros e ingenieros que dan clases ya sea en nivel superior o en medio superior, e inclusive secundaria también. Y bueno, se consistió en mostrarles algunas estrategias que yo he utilizado y algunos otros profesores hemos utilizado, por ejemplo, la toma de imágenes con fotografía digital, videos y el postprocesamiento con software que algunos son gratuitos y algunos que sí requieren la licencia, ¿no? Entonces, estas estrategias consistieron en enseñarles y darles, digamos, que una pequeña introducción en esos programas y que existen esas tecnologías de información y comunicación. ¿Qué facilitan al docente estas nuevas tecnologías? Bueno, una facilidad es que muchas de ellas son gratuitas y las clases pueden ser mucho más dinámicas al involucrar a los estudiantes. O sea, ellos los pueden bajar en su ordenador, por ejemplo, y bueno, procesar a ellos mismos las imágenes. Entonces, yo lo veo como que es un 70% lo que hacen los estudiantes y un 30% lo que hace el docente. O sea, el docente sería como una guía, ¿no? Bueno, bájalo aquí, ya si se tiene algún problema, pues el docente está para resolverlos, porque en principio tiene más experiencia sobre el software o sobre la TIC, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, ¿en qué ayuda el uso de estas tecnologías a la comprensión de la temática de la física o de la química? Okay, por ejemplo, se pueden hacer cálculos sobre el mismo video y con el programa especializado sobre la rapidez, por ejemplo, la rapidez promedio, la velocidad instantánea, y ahí mismo, ¿no? Y después, pues después del procesamiento, ya viene la parte del análisis. Digo que ya tengo estas ecuaciones que obtuve, a ver, vamos a ver si son parecidas a las ecuaciones teóricas. Yo lo obtuve así como de manera natural. Entonces, ellos de cierta manera van descubriendo la física, ¿no? Las ecuaciones de la física, las ecuaciones del movimiento, y las verifican después que ya están en el libro, o si ya las vieron teóricamente, que dicen, bueno, pues sí, sí son. Sí. Entonces ahí viene la parte de la comprensión del conocimiento. ¿Tú qué problemas o retos has detectado ahora en el caso del profesorado para la adopción de estas tecnologías? Bueno, en el caso del profesorado, bueno, te puedo decir que yo mismo, en mí mismo he experimentado, pues el aprender, ¿no? Porque simplemente, por ejemplo, para aprender un programa o una TIC nueva y dominarla bien para poderla enseñar, porque también no nada más sería digamos que el temario de la materia, sino también les enseño la TIC y adaptar ese temario a la TIC. Entonces es más bien tiempo, ¿no? O sea, es dedicarle tiempo. Necesitas mucho tiempo de preparación para poder hacer, digamos, pues que te salgan las cosas, ¿no? A ti primero para poderlas enseñar, ¿no? Entonces es tiempo con respecto a mi experiencia personal, o sea que necesitas dedicarle tiempo. Y la otra, con mis compañeros, pues sí hay muchos profesores que están renuentes, que puede ser que sigan el tradicionalismo, ¿no? Entonces yo digo que el tradicionalismo está bien, no obstante, pues si existen estas nuevas tecnologías, pues hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, que puede ser como una combinación entre tradicionalismo y las TICs, que es lo nuevo. O sea, tampoco hay que rechazar lo antiguo, ¿no? Uh-huh. Porque también tenemos esta otra realidad que para los jóvenes es mucho más natural el uso de las tecnologías, ¿verdad? Eso sí. Y bueno, yo, digamos, no estoy tan joven como los millennials, ¿no? Que son los que nacieron con la tecnología, ellos ya llegaron y ya estaba el internet, ¿no? Entonces ya son nativos, ya están así como el pez en el agua. Entonces yo creo que si te vas, por ejemplo, a un maestro más grande que yo, de mayor edad, pues entonces sí, o sea, tiene una renuencia, lo entiendo y lo comprendo. Pero pues también, ¿no? Los maestros van evolucionando y también los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Doctor, te agradecemos mucho tu participación en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. El Tecnológico Nacional de México y el CIDED. Bueno, el CIDED que es parte, ¿verdad? Sí, parte del Tecnológico Nacional de México, como acertadamente lo dices. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Continuamos.
Está con nosotros la maestra Noelia Londoño Millán, del Departamento de Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y la verdad es que estoy muy orgullosa de estar aquí en Querétaro y con ustedes en este centro. Gracias, para nosotros es un gran honor tenerla como conferencista en estas jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Su conferencia sobre la incorporación de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Maestra, platíquenos desde su experiencia y conocimiento, ¿qué pros y contras ha detectado usted en el uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas? Bueno, considero que la incorporación de la tecnología ha venido a revolucionar un poco las metodologías de enseñanza de las matemáticas, porque se ha pasado un poco de lo que era nada más el pizarrón, el libro de texto, a llevar a unos ambientes donde se promueve en este caso principalmente el uso de múltiples representaciones, que es algo que en épocas anteriores adolecía el maestro y el estudiante. Entonces hoy día podemos tener una gráfica, tener una tabla de datos, tener una expresión algebraica y todo dentro del mismo ambiente que le permite al estudiante tener opciones de visualización más precisas, porque los software de hecho están construidos con alto grado de precisión en matemáticas y por supuesto en cuanto a diseño y que se vean bonitos, atractivos. Todo esto ha ayudado de cierta manera a que se haya revolucionado un poco la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué retos representa la incorporación, la utilización de estos recursos tecnológicos para los profesores? Bueno, tiene varias implicaciones, la verdad. Si alguien cree que uno puede decir un camino para utilizar la tecnología, no existe, y ayer precisamente en la conferencia lo explicaba. Dice el doctor Heath que no existe un camino para incursionar en el uso de la tecnología, porque es una función de muchas variables. ¿Qué implica para el maestro? Pues que se capacite para empezar. ¿Qué implica para la institución, por ejemplo? Que tenga los recursos suficientes, en este caso la infraestructura y los equipos necesarios para poder llevarlos a cabo. Pero otra cosa que hay que considerar es que como es un ambiente muy amplio y con mucha diversidad, el maestro debe centrar su atención en qué es lo que quiere al utilizar la tecnología, porque si no estaría nadando en un universo que también lo va a, digamos, a sacar de lo que quiere si no tiene un objetivo preciso para el uso de ella. ¿Usted recomienda algunas herramientas específicas o alguna plataforma específica, algún software específico que usted haya utilizado? Sí, tengo alguna experiencia en el uso de GeoGebra. Primero, hubo unos antecedentes antes, digamos que antes de GeoGebra existía el Cabri, que durante muchos años estuvimos usándolo, particularmente si teníamos la licencia. Hoy día se convirtió en un software bastante costoso, pero afortunadamente llegó GeoGebra con muchas más herramientas y existe la posibilidad de bajarlo sin que genere ningún costo. Pero aparte de eso, GeoGebra a través de los institutos, yo pertenezco al Instituto GeoGebra MIUTEM, que su sede está en la Universidad Michoacana, pero hay muchos institutos en el mundo donde hay gente que está trabajando para crear materiales, para mejorar el software, para crear muchas más herramientas y completamente gratis. Lo único que hay que hacer es citar las fuentes de donde uno descargue los materiales o que cite la fuente, en este caso, del software. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. La verdad es que ojalá tenga la oportunidad de volver y pues si es posible ofrecer un taller de GeoGebra, que es donde mejor me desempeño, y poder compartir con los maestros algunas experiencias que tuve
en la implementación de este software con estudiantes de la licenciatura en matemáticas aplicadas ahí en la UAC, o en los proyectos de investigación que estoy llevando a cabo, uno con maestros de preparatoria, y actualmente estoy llevando a cabo uno con los niños de primaria, y son, digamos, resultados muy interesantes. Esperemos que podamos encontrar algún esquema de vinculación para que esto que está usted mencionando a través del CIDED lo podamos hacer una realidad. Nos interesa en el CIDED hacer esto. Continuamos con ustedes. Está con nosotros el doctor Fernando Flores Camacho, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Doctor Fernando Flores Camacho, muchísimas gracias por su participación como conferencista en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Usted nos viene a platicar sobre la enseñanza de la ciencia en la educación básica en México, los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos puede decir de este tema de la enseñanza de la ciencia en educación básica? Bueno, es un tema, primero es importante, ¿no? Porque la enseñanza de las ciencias en cualquier país es uno de los elementos que hay que fortalecer, que hay que analizar y tratar de que lo hagamos lo mejor posible. Desafortunadamente, la historia de nuestra educación no ha logrado nunca ponerla en el plano de, digamos, que requiere para mejorar la enseñanza de la ciencia en la educación básica, en la media. O sea, el título dice educación básica, pero lo podemos llevar a los distintos planos, desde básica hasta superior. Pero está tocando usted, yo creo que una piedra angular del gran problema educativo que tenemos en México, que es la enseñanza de la ciencia, pues desde preescolar, primaria y secundaria. Así es. La enseñanza de las ciencias ha tenido un desarrollo que no es el que quisiéramos. Hay que reconocer que ha habido muchos esfuerzos, tanto desde los aspectos federales, ¿no? Las políticas generales de educación, particulares en las instituciones, en las propias universidades, en las propias comunidades. Sin embargo, persiste una versión estática en la cual no hemos logrado superar nuestras concepciones sobre lo que implica aprender ciencia, lo que es el conocimiento científico, que seguimos viéndolo como algo ajeno, que tiene que ser memorizado, que no cambia, ¿no? Que son verdades absolutas, cosas que se han superado desde hace mucho tiempo en otros lados, sobre todo por los análisis tanto de la epistemología de la ciencia, de la cognición, ¿no? Y de los propios procesos educativos, donde ese tipo de visiones no permite que tengamos un desarrollo como el que quisiéramos en campos como la educación básica en este tema de enseñanza de las ciencias. Usted que ha trabajado en esta temática y que tiene formación como físico y después como estudiante de pedagogía, temas de educación, ¿cómo tendría que ser en nuestro país? ¿Cómo sería un verdadero modelo de la enseñanza de la ciencia en educación básica? ¿Cómo tendría que ser? No podemos hablar estrictamente de un modelo, ¿no? Porque el modelo siempre es algo que no te permite el desarrollo, la dinámica de transformación. Lo que tendríamos que hablar son de metas a largo plazo, de metas que estén sustentadas en los desarrollos, en las investigaciones que se han venido haciendo en muchas partes del mundo, incluyendo las que se hacen en nuestro país, pero que le den rumbo y que no tengamos, por un lado, saltos, ¿no? Saltos cuando hay cambios de directores, cuando hay cambios de secretario de educación, etcétera, cuando hay cambio de gobierno, que no hay continuidad en estas políticas, pero fundamentalmente que no se tiene un programa en el cual en el largo plazo nuestros docentes tengan una visión de lo que es el aprendizaje distinta a la que seguimos manteniendo tradicional, de repetición de información, de resolución de ejercicios como los que todos nos tocó, ¿no? Desde que estábamos nosotros a padecer estudiando en la escuela y que siguen estando en las escuelas. Eso no ha cambiado, por más aspectos que hayan introducido de tabletas, tecnología, sigue siendo en el fondo un proceso anclado en esas ideas. Y eso es algo que tenemos que transformar.
pero no se transforma de la noche a la mañana, porque es transformar la concepción de las personas, desde quienes están en la formación de docentes hasta los futuros docentes que van a estar frente al aula. Y eso es parte de lo que no se ha logrado analizar con el suficiente cuidado, y no se ha hecho una propuesta en todos los niveles seria de transitar hacia esas transformaciones. El punto no está necesariamente en los cambios curriculares, ¿no? Tenemos la idea de que los cambios curriculares nos van a resolver los problemas, pero nos olvidamos que los currículos están, a final de cuentas, interpretados desde una mirada que es la que tiene el profesor, la que tiene el que está en alguna responsabilidad educativa, y que esa mirada no le permite tener la perspectiva del supuesto cambio, porque tiene otros, digamos, elementos que considera básicos, ¿no?, en términos de aprendizaje, y que son muchas veces incompatibles con las nuevas propuestas. Y mientras eso no tengamos claro que hay que modificarlo, pues entonces vamos a seguir en situaciones como la que tenemos. El cambio más importante en nuestro país es en la formación de los docentes. Allí es, creo, donde tenemos que poner realmente el énfasis. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. Sus investigaciones, sus reflexiones, ¿hacia qué apuntan en relación a la formación de docentes para prepararlos para que puedan ser capaces de transmitir, enseñar ciencia a los niños? Bueno, primero tenemos que buscar un cambio en cómo entienden ellos qué es la ciencia. Si hablamos de la educación básica, pues la formación en ciencias naturales es muy, muy pobre, ¿no? La mayoría de los profesores no la enseñan porque no tienen seguridad en ninguno de los temas que vienen allí en los currículos. Pero más allá de la seguridad en las temáticas, es tratar de cambiar esa idea de que la ciencia es algo acabado, ¿no? Que es una ciencia que no es dinámica, y que la ciencia, para comprenderla, requiere de la interacción del sujeto, de los niños, con la fenomenología, con tener diversas maneras de poder interpretarse y representarse las cosas, de reflexionar y analizar, de discutir entre sus compañeros. No importa el nivel de las discusiones, no importa qué tan alejados esté o no de un concepto preciso, ¿no?, que se quiera poner en el caso de los currícula o de los libros de texto, etcétera, sino es el proceso de transformación que va ocurriendo en la mente del sujeto. Mientras el profesor no tenga claro ese tipo de situaciones y no tenga los elementos para hacerlo, porque puede decir, sí, entiendo lo que me dices, comprendo que esto que hay que hacer, pero no tengo elementos para llevarlo a cabo en el aula. Esa es parte de los que tenemos que transformar en la formación de nuestros profesores, a todos los niveles, no solo, diría yo, de básica, sino también en niveles superiores. Bien, pues quedó muy claramente dicho. Doctor, le agradecemos mucho su conferencia en estas jornadas de ciencias básicas. Muchísimas gracias, esperamos que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. Mucho gusto, estaremos por aquí. Gracias, continuamos con ustedes. Entérate de los avances en investigación y desarrollo educativo. Te esperamos en el Congreso CIDET 2016. Envía tu ponencia o agenda tu asistencia al Congreso CIDET 2016 y ponte al día. Congreso CIDET 2016, 23, 24 y 25 de noviembre. Infórmate en www.cidet.edu.mx. Está con nosotros la doctora Fernanda Samaniego Bañuelos, de la UNAM. Doctora, platíquenos, ¿de dónde viene específicamente de la UNAM? Sí, ¿qué tal? Pues buenos días. Yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letras, pero en particular soy profesora de tiempo completo del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Soy profesora de la licenciatura en Filosofía, doy las clases de Filosofía de la Ciencia porque mi formación original es en Física, y estos alumnos son de universidad abierta, es decir, que es un sistema semipresencial, solo tienen que ir 1 hora a la semana, y si por cualquier problema de trabajo o algo no pueden asistir, pues es comprensible.
y por eso también necesitamos apoyarnos mucho en las tecnologías y pues en hacer videos o mandar las lecturas a un blog y hacer todas estas interacciones con los alumnos a distancia. Bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por organizar este evento que ha sido todo un éxito. Gracias. A ver, su conferencia la tituló Filosofía del Tiempo, Cientificismo contra Existencialismo. Platíquenos, ¿de qué trata su conferencia? Sí, pues brevemente lo que voy a hacer, porque va a ser a continuación la conferencia, es repasar diferentes nociones del tiempo propuestos en la ciencia, ¿no? Por Galileo, por Newton, por Einstein, y luego voy a presentar la crítica que hicieron desde la fenomenología, Husserl y Heidegger, a centrar nuestro conocimiento digamos, en lo externo, ¿no? En lo que pasó con estos científicos, ¿no? Observan la naturaleza, pero no toman en cuenta al ser, a la experiencia que tenemos nosotros del tiempo. Entonces vamos a ver un poquito cómo entienden el tiempo Husserl y Heidegger, y al final, digamos, mi propuesta es buscar una unión que tome en cuenta lo científico y lo existencial. Ese es más o menos en resumen lo que vengo a presentar. Es decir, uno pensaría que incluso la noción del tiempo estuviera o fuera homogénea en los diversos acercamientos de la física, pero tampoco es el caso. No, tampoco es el caso. Hay un filósofo de la ciencia del Círculo de Berlín que se llama Reichenbach, que pensaba que en la ciencia los conceptos cada vez se van fijando hasta que ya se quedan estables, ¿no? Y vamos modificando los experimentos que nos sirven para medirlos hasta que ya pues todos adoptamos una convención y decimos, bueno, el metro va a ser esta longitud, ya no tenemos ningún debate acerca de cómo se mide y todos lo entendemos de la misma manera. Eso, sin embargo, no parece estar ocurriendo con el tiempo, ¿no? Tenemos ahora... Pues, perdón, pero esa definición también no deja de ser arbitraria, ¿verdad? La que definir algunos parámetros para medir. Sí, claro, bueno, suelen ser convenciones, ¿no? Pero sí como que se van aceptando. Y en este momento la teoría del tiempo actual, digamos, es la teoría de la relatividad, que nos dice que hay un espacio-tiempo que se modifica con el movimiento de las masas que lo habitan. Pero bueno, pues Giordano Bruno, por ejemplo, ya había dicho que los tiempos podían transcurrir a diferentes velocidades en diferentes mundos, y eso fue, no sé, 400 años antes, ¿no? Entonces, me parece que casi hay una noción del tiempo para cada científico, para cada cultura, que también estábamos comentando que en las culturas indígenas o en los Ramanuis puede haber concepciones del tiempo muy distintas a las que manejamos nosotros en el mundo occidental, y pues por eso me apasiona este tema, ¿no? Y más o menos, ¿cómo son las concepciones del tiempo de Husserl y Heidegger? Bueno, lo que ellos hacen es distinguir un tiempo propio del tiempo impropio. A este tiempo de los relojes y de los aviones y de la vida cotidiana, pues ellos lo consideran un tiempo vulgar, que sí es necesario, pero que no es fundamental. El tiempo fundamental o tiempo propio es el que experimenta cada ser humano y tiene lapsos irregulares, ¿no? No es como segundos, minutos, sino que si yo estoy esperando con mucha angustia a que salga un ser querido de una operación, pues esos lapsos de tiempo se me van a hacer enormes, y si estoy disfrutando mucho, no sé, un momento de una película, pues quizás se me pasan muy rápido, ¿no? Entonces este tiempo propio... Que también son más o menos argumentos de Einstein. Sí, pero Einstein quería describir lo que ocurre en el universo y Husserl y Heidegger lo que ocurre en el interior, en el ser. Estamos hablando de la concepción del tiempo entre los objetos que se mueven como una medida del movimiento objetiva, en lo que podemos llamar objetivos también en la ciencia, y la experiencia del tiempo en la persona. Exactamente, es el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, que también Husserl habla del tiempo objetivo para referirse al natural. ¿En qué nos puede ayudar como personas, como docentes, como investigadores, como científicos, tener esta noción o esta distinción? Pues es una excelente pregunta y creo que voy a responder aludiendo como al pluralismo, ¿no? Yo pienso
que lo mejor que podemos hacer en este mundo es entender que hay muchas maneras distintas de entenderlo y que todas son válidas y respetables, ¿no? Entonces, qué interesante resulta ver que hay, no sé, una cultura en la que el futuro está atrás porque el pasado está frente a mis ojos y yo lo puedo ver, el futuro todavía no lo veo, ¿no? Y entender diferentes maneras de concebir el mundo, aprender diferentes lenguajes y ampliar nuestra cultura. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDED. Esperamos que tenga un éxito total en su conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista. Continuamos. Estamos con el doctor Alibeit Caques Cruz. Viene del Departamento de Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor está por dictar la conferencia La contextualización y el sentido de los objetos matemáticos hacia una matemática educativa. Doctor, gracias por estar con nosotros en las jornadas del CIDED. Bueno, me he sentido súper bien acá. Le voy a decir por qué. Porque no porque sea una persona reconocida, pero cumplo el año que viene 70 años, he ido como a 25 congresos y me ha parecido aquí que tanto los ponentes como el público es muy humilde y que vienen de verdad a enseñar y aprender. Es mi opinión. Qué bueno que se lleva esa impresión de nosotros. A ver, platícanos un poco de su conferencia, la contextualización y el sentido de los objetos matemáticos hacia una matemática educativa. Claro, la idea es muy sencillita. Si uno toma un libro de matemáticas, por ejemplo, que lo van a oír si las personas que van a oír la conferencia, y dice, por ejemplo, una recta es y igual a mx más b. Eso no es una recta, porque el concepto de recta es geométrico. Pero además, en los elementos de Euclides decía que una recta era algo que nada más que tenía una dimensión y que no tenía extremo. Por lo tanto, nadie en el mundo ha visto una recta. Y entonces los maestros no ponen eso en contexto. Es decir, esa cosa tan abstracta que no se puede ver por los sentidos, como yo lo transmito al mundo este de R3 que nosotros vivimos para que tenga un sentido real en ese muchachito o en esa muchachita que no se puede imaginar en su mundo, el mundo matemático. ¿Cómo sería una matemática educativa? Una matemática educativa debería de ser que el maestro no fuese como el amable dictador del grupo, que el alumno también participara en lo que aprende, que el maestro fuera un mediador para construir lo que viene en el libro, pero con la participación del alumno, no que el alumno repita mañana y tarde noche lo que dijo el maestro porque lo dijo el maestro. ¿Y eso representa algún reto adicional formativo para el maestro? Totalmente, porque tenemos una formación de otra naturaleza, no es ni culpa del maestro. El paradigma ese anterior conductista, donde el maestro es el dueño del aula, tan es así que si yo no sé una cosa, hasta me podía castigar y hasta pegar. Ya eso está bien pasado de moda, entonces uno tiene que poquito a poco acostumbrarse a otra manera de ver la matemática. Lo que no quiere decir que en ocasiones hay cosas que hay que darlas así. Esto es así, apréndasela así. Y de ahí vamos a construir otros objetos matemáticos a partir de eso que le he dicho, que es bastante evidente, digamos. O sea que un matemático, si no tiene nociones o formación pedagógica, pues no deja de ser matemático. No deja de ser matemático, pero a lo mejor no es buen maestro. Ahí es donde está el problema. Yo puedo ser un excelente matemático. Yo hice mi doctorado en Alemania, en la Humboldt, y yo considero que en matemática no soy malo. Sin embargo, yo empecé a tener una formación de matemática educativa cuando llegué a Saltillo, porque en La Habana nunca la tuve. ¿Y cómo es que un matemático con esta formación tan destacada, de científica, ¿no? De una alcurnia tan destacada en el mundo, ¿no? Como el Instituto Humboldt, cómo es que termina metiéndose en temas pedagógicos? Porque me fascina ser maestro. Es una preocupación, aparte de que en esta universidad se investiga más en matemática educativa, no fue ningún problema para mí porque a mí me fascina ser maestro. Yo siento muchísimo placer dando clases. Puedo tener cualquier problema personal que cuando me meto en el aula se me olvidó.
Esto quiere decir que a lo mejor también está saber matemáticas, saber pedagogía, pero que uno siente esa fascinación de ser maestro, ¿verdad? Yo pienso que uno tiene que como que te brillen los ojos cuando das clases, para que el muchacho vea que tú estás, qué sé yo, disfrutando sabrosamente lo que estás diciendo. Si no, el primero en aburrirse es él en un mundo que él no puede ver, no puede oír, no puede oler, no puede saborear ni puede tocar. Genial. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia aquí en nuestras jornadas de Ciencias Básicas, por su mensaje. Encantado. Y a las personas que nos filman también muchas gracias. Seguimos con ustedes. Está con nosotros el doctor Hernando Quevedo Cubillos. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y él está por dictar la conferencia Geometría y Termodinámica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en las jornadas de Ciencias Básicas del CIDET nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a este lugar tan interesante. Gracias. Geometría y termodinámica. ¿Qué relación hay entre la geometría, que pareciera un tema de dibujos, y la termodinámica, que es un fenómeno de la física? Sí, resulta que hay una tradición ya de muchos años de aplicaciones de la geometría en la física. La primera aplicación que se dio la realizó Einstein hace más de un siglo, en la cual lo que dijo es que algo así muy físico como es el campo gravitacional se puede describir mediante geometría. Esa geometría, la geometría del espacio-tiempo donde vivimos, es un espacio de 4 dimensiones. Entonces nos enseñó que si ese espacio tiene curvatura, significa que existe un campo gravitacional. Si no tiene curvatura, entonces no hay campo gravitacional. Como vemos, al hablar de campo gravitacional, eso es muy físico, y al hablar de curvatura es muy geométrico. Pero lo que aprendimos con esa teoría de la relatividad es que da exactamente lo mismo, ¿no? Hablar de curvatura o hablar de campo gravitacional, ¿no? Perdón, doctor, pero aquí lo sorprendente es que al parecer la geometría euclidiana, la no euclidiana, plana y curva, nos puede servir de teoría para explicar fenómenos de la física. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de la termodinámica y este nuevo formalismo que estamos proponiendo, que se llama geometro-termodinámica, nosotros vemos el gas ideal como un plano. El gas ideal puede ser el gas que estamos respirando en este momento. Desde la perspectiva geométrica no es nada más que un plano. Dentro de ese plano existen ciertas curvas. Esas son las curvas del tiempo que ocurren dentro de un gas ideal. Entonces, si se da cuenta, curva es algo geometría, tiempo es algo totalmente físico. Entonces, estamos comparando las dos cosas y resulta que puedan dar exactamente los mismos resultados, ¿no? Si uno cambia ese plano por algo curvo, cambia de sistema termodinámica. Ya ese sistema deja de ser el gas ideal y se cambia por otro tipo de gas con otro tipo de interacción entre las partículas que conforman el gas. Se le llama gas de Van der Waals, ¿no? Y así uno puede seguir aumentando el tipo de curvatura, cambiando la curvatura de ese espacio abstracto que nosotros manejamos, y de esa forma se encuentran nuevos sistemas con nuevas propiedades termodinámicas. Geometro-termodinámica. ¿Cómo desglosamos esto? Se desglosa exactamente con las dos palabras que lo componen, geometría y termodinámica. Entonces, de la teoría de Einstein, que también se le suele llamar geometrodinámica, porque es la dinámica de la geometría, aquí lo que estamos haciendo es tomamos la geometría y la termodinámica, las unimos en un formalismo matemático y de ahí nos sale algo completamente consistente, ¿no? Entonces, las palabras, o sea, los elementos principales de este formalismo, que son la geometría y la termodinámica, los unimos de la misma manera que se une en la teoría de la relatividad la geometría y la dinámica. Aquí las unimos dentro de la geometría y la termodinámica. ¿Qué pasa, doctor, cuando en alguna teoría física se añadieran otras dimensiones? Una cuarta, una quinta, una sexta dimensión. ¿Todavía la geometría podría explicar eso? Es más, se ha hecho solamente con ayuda de la geometría. Si no se utilizara la geometría, sería imposible añadir nuevas dimensiones, ¿no? El ejemplo clásico que se tiene de la primera vez que se propusieron nuevas dimensiones en la física
Es un artículo del año 1919 escrito por Kaluza y Klein, donde ellos proponen que nuestro universo tiene no 4 dimensiones, como lo había dicho anteriormente Einstein, sino 5. Y a través de esa 5ª dimensión ellos quieren explicar el campo electromagnético. Pero lo importante aquí es que ellos utilizaron geometría para introducir esa 5ª dimensión. Entonces no es de que se trata de introducir las dimensiones en la física y después darles un sentido geométrico, sino todo lo contrario. La geometría se utiliza para introducir en principio tantas dimensiones como uno quiera. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, que es muy famosa hoy en día, como una teoría alternativa para explicar todas las interacciones, trabaja ya sea en 26 dimensiones o en 10 dimensiones. Todas esas dimensiones se añaden gracias a que la teoría tiene una base completamente geométrica. Entonces, eso es exactamente lo que permite añadir nuevas dimensiones. Como el tercer acto. Exacto. Sí. Así se puede seguir en principio. Una vez se tiene la base geométrica, una vez se puede trabajar bien con las dimensiones, entonces resulta relativamente sencillo hacerlo a nivel teórico. Me refiero a escribir una ecuación en 4, en 10 o 26 dimensiones es relativamente fácil. Explicarlo desde el punto de vista físico es bastante complicado. ¿En qué momento o ya se puede iniciar la docencia de la física o de estos fenómenos de la física desde esta perspectiva geométrica? Yo creo que sí es posible. Es más, me parece que debería ser mucho más sencillo, porque explicar a un niño por qué un objeto se mueve de una forma, con una curvatura alrededor de la Tierra, es un poco difícil. Un niño no entiende bien por qué un satélite está dando vueltas alrededor de la Tierra y no se cae, ¿no? Pero si lo que le decimos es que se está moviendo en un espacio que tiene esa forma, que tiene curvatura, es como si se estuviera moviendo en un cono. Entonces, estando en el cono, no se puede salir de ese cono. Es exactamente eso lo que hace la geometría. Da ese concepto de cono para decir dónde se mueven las cosas. Entonces, yo creo que si se tratara un poco de simplificar estos métodos que nosotros utilizamos, que son obviamente muy complejos desde la perspectiva matemática, pero si tratamos de visualizarlos, sería una gran herramienta para enseñar física desde los niveles más elementales de la primaria, yo podría decir. Pues qué bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista y pues como siempre, es muy interesante platicar con usted de estos temas, geometría y termodinámica. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y todas las veces que yo pueda, con gusto seguiré viniendo acá. Muchas gracias. Continuamos con ustedes. Nos acompaña el maestro Ramón Chávez Rodríguez del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Maestro, muchas gracias por estar aquí en el CIDED con nosotros. Pues gracias a ti, doctor, por invitarme una vez más. El año pasado tuve la fortuna de estar en las jornadas también, una experiencia muy grata y muy rica. Y la verdad me agradó también que me hablaran este año para estar otra vez aquí en CIDED con ustedes. Porque bueno, fuera de que venga yo a platicar algunas cosas, traer cosas que me interesa difundir, pues también me quedo en las conferencias, en las jornaditas y me llevo bastante. Desde aquí el ganón soy yo. Sí, déjame decirte que tu conferencia con la jarana, eso va a estar editado y va a estar en línea también en el canal CIDED, entonces las personas van a poder vincular esta charla con tu conferencia y van a saber más o menos de qué se trata, ¿no? Sí, me tranquilizas al decirme que la van a editar, porque fue un caos ahí con la onda de que traía bastante material en video para ilustrar lo que estaba hablando, pero hicimos una prueba en el sistema con audio y no lo hice con video, entonces a la hora que quisimos poner los videos no los pudimos poner. Sin embargo, pues la gente, los participantes y los asistentes estuvieron contentos con la platiquita, los vi contentos y bueno, les hablé de lo que tengo más de 30 años haciendo, que es en el aspecto cultural, estar metido en el área de la onda de la música regional, el son sobre todo, ¿sí? Y me interesaba mucho platicar esto acerca del son como un género que en México es muy amplio, ¿no? Y depende en el lugar en que estés, es una manifestación
muy particular de la zona, y hay cosas que son sones y de pronto dice, esto es son y esto también es son. Por ejemplo, un mariachi tocando son, ¿no? Son de la Negra. Y luego acá en la Sierra Queretana, allá en Jichú, el Memo Velázquez con sus balonas, o el son bailado arribeño que se baila de brinquito ahí en la zona serrana, y acá en Pánuco es arrastradito, muy sobado el piso, ¿no? Entonces, un poquito platicar acerca de estas diferencias de ese macrogénero que tenemos bordeando la costa del Golfo y todo lo que es el Pacífico, con una influencia muy europea, española sobre todo, portuguesa y después negra, ¿no? Entonces, esa nada más es, digamos, la idea del el concepto del son mexicano que se enclava en las etnias mexicanas. Se quedó pendiente el asunto de hablar del son caribeño, del son cubano, cómo se arma todo el asunto en la isla de Cuba, y se hace mundial la manifestación de lo que empieza muy elemental el son con cuerdas y percusiones, y que de pronto ese son caribeño se convierte en salsa, y la salsa se convierte después ya en cosas más elaboradas como el jazz. Eso me suena a que ya tenemos tema para las próximas jornadas. No, con todo gusto, de veras, es que me quedé picado porque... El son caribeño. Sí, el son caribeño, el son cubano, sobre todo la raíz del son cubano. Y la otra es que hay mucho para ilustrar, hay mucho material grabado como para hacer una panorámica muy bonita, porque en el caso de Cuba, los soneros cubanos empiezan a crecer del son. Bueno, ahí está la rumba, está el guaguancó, y luego aparece Enrique Jorrín con el cha-cha-cha, aparece Pérez Prado con el mambo, salen, se internacionalizan, se van algunos cubanos a Nueva York, arman todo el esquema de los latinos, con un grupo Fania All Star, creo que así se llamaba, Willy Colón, Ray Barreto, inclusive el panameño Rubén Blades, y entonces ya el son deja de ser nada más son, se hace una salsa, y de ahí se derivan aspectos jazzísticos de lo que es el jazz afroantillano, ¿no? Es bellísimo esa trayectoria de la música. ¿Dónde podemos ubicar históricamente o geográficamente, etnológicamente, el origen del son? Sí, porque en México, bueno, en las costas del Golfo, las costas, por ahí entra, porque es por donde llegan los europeos y traen sus primeros instrumentos, y se empiezan a fabricar instrumentos naturales acá, las jaranas. Y digamos que en América, pues para allá, para parte del sur, pues está el cuatro venezolano, está el charango en la zona andina, y entonces en América no había instrumentos de cuerda propiamente. Entonces Europa trae las cuerdas y se junta con el sentimiento americano, acá hablando de México, con la onda de las etnias, y aunque no es tanto el que el huapango lo haya hecho la población netamente indígena, ¿no? Esto es más, después de la llegada de los instrumentos y la construcción de los instrumentos europeos, pasa un tiempo para que se empiecen a armar esto. Por ejemplo, en Cuba... Perdón, ya hay mucho mestizaje. Claro, el son es una expresión propiamente mestiza, ¿sí? Que está hecha para la música y el baile festivo. Es más, como contracultura es música profana. Sí, se califica como música profana en contrapartida a lo que sería la música religiosa que traen los colonizadores y todo esto, el canto gregoriano, la música sacra, ¿no? Los naturales agarran sus instrumentos, los hacen, se ponen a tocar y estructuran lo que es esta música con una transculturación, un gran mestizaje, y por ejemplo, eso es por un lado lo español europeo, y luego la entrada de lo africano. Realmente el son se lo atañen en Cuba, el origen de lo que es un grupo, el primer grupo sonero, a una dominicana, a Teodora Guinés y su hermana, que son las primeras que arman un grupito de son, así creo que con un tres y con unas percusiones. Entonces, por ahí una canción que se llama Teodora, que habla de Teodora Guinés, y bueno, sería cuestión de hacer la génesis de manera pausada, te estoy hablando a grosso modo, ¿no? Es fascinante, a mí me encanta. Yo, lo que te digo, lo he aprendido a fuerza de andar en los festivales, conociendo mucha gente,
De hecho, ahí va un gol. La próxima semana es el encuentro, no sé qué número, el sexto creo, encuentro de versadores, decimistas y versadores de Latinoamérica y el Caribe, que va a ser en Ciudad Valles. Es un encuentro que hace, el último que hizo San Luis Potosí, lo hizo en Gilitla, y hace 6 años. Entonces ahora se repite, vienen decimistas y versadores de 10 países de Latinoamérica, y creo que viene Portugal, y no sé si venga España. Y entonces lo rico es que cada país trae una forma de hacer la décima y de publicarla, de manifestarla, ¿no? En el 2010 me tocó subirme al escenario y me acompañaron los que venían de Puerto Rico. Fue una cosa extraordinaria porque fue un ensamble ahí. Y haz de cuenta que teníamos, no sé, tocando toda la vida. Entonces dan cosas muy interesantes alrededor de este tipo de festivales. Y pues te digo, ahí es, la escuela es esa, ir donde está, y bueno, ya lo demás, si te interesa, bueno, buscas en los libros, pues lo que las crónicas de los etnomusicólogos que han hecho el trabajo de investigación. La Universidad Veracruzana tiene, acerca del son jarocho, tiene mucho trabajo. Hay mucha gente investigando sobre la cuestión de la Huasteca también. Por supuesto que del lado del Pacífico debe haber gente que tenga documentado por ahí sobre los mariachis o sobre la música del Istmo, ¿no? Todo esta, la zona calentana, de la tierra caliente, tiene un acervo cultural, musical muy grande que ha repuntado. O sea, hay gente que está haciendo un trabajo de difusión, ya no nada más nacional, andan por todo el mundo tocando lo que saben hacer. Es bien rico y hay muchos valores, hay muchos valores. Maestro, hay mucho que decir en relación a esto, conocemos de tu entusiasmo, te agradecemos mucho tu participación en las jornadas de ciencias básicas del CIDET y pues muchas gracias y te esperamos nuevamente. Bueno, pues nos echamos la parte cubana del próximo año. Gracias a ti, doctor. Gracias. Continuamos con ustedes. Esperamos que estas entrevistas hayan resultado de su interés, y no solo para los profesores de ciencias básicas, sino para todos los docentes de todas las materias. Los invitamos a que vean las conferencias completas en nuestro canal CIDET en YouTube. Nos vemos en el próximo Multiverso TecNM del Tecnológico Nacional de México. Entérate de los avances en investigación y desarrollo educativo. Te esperamos en el Congreso CIDET 2016. Envía tu ponencia o agenda tu asistencia al Congreso CIDET 2016 y ponte al día. Congreso CIDET 2016, 23, 24 y 25 de noviembre. Infórmate en www.cidet.edu.mx. Tecnológico Nacional de México.